Dios está hablando. Y muchas veces, a veces solamente nosotros quienes compartimos la palabra, venimos a veces a hablar algo que Dios quiere confirmar en sus vidas, ¿sí? Algo que puede ser que ya Dios ha hablado a alguno de ustedes o a lo mejor a la mayoría, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y la obra que Dios está haciendo, o sea, no la ha terminado en ninguno de nosotros. La sigue perfeccionando, la sigue haciendo. Y así que, pues, siempre que el Señor habla la palabra, algo Dios nos estará hablando o confirmando o afirmando en nuestras vidas. Y cuando algunas frases que estaban compartiendo hace rato, en cuanto a la diligencia, en cuanto a poder hacer las cosas pues de acuerdo a lo que Dios quiere, digo, no, pues me están robando, me están tomando lo que voy a compartir, pero no, o sea, Dios preparando, siempre preparando de anticipación lo que Dios al final viene y habla. Te quiero compartir dos principios, dos verdades para vivir. No solamente para conocerlas, no solamente para saberlas, sino para vivir. Y muchas veces nosotros expresamos, queremos ser más como Jesús, o queremos, pero al final del día debe de ser menos de mí, menos de ti, y cada día más de Cristo, ¿sí? No es poquito ir pareciéndome un poquito más a Jesús, sino debe de ser menos de mi carne, menos de mi yo, menos de mi forma de vivir, como dijo el apóstol Pedro, esa manera vana de vivir que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, ¿sí? Porque a veces traemos pedacitos así hasta a veces de la tía segunda, tercera. Te pareces mucho a la tía, ¿sí? ¿Por qué? Porque heredamos a veces esas maneras de vivir y Dios quiere que sea menos de mí y cada vez más de el Señor. Y el primer principio que les quiero compartir es el poder vivir la palabra de Dios, ¿sí? Y Dios está hablando a su iglesia, y es a su iglesia en general, en todo el mundo, el poder no vivir a mi manera, mi costumbre, mi tradición, ¿sí? Muchas veces, yo cuando compartíamos con los matrimonios, digo, a veces se les voy a decir, es que aquí se va a hacer lo que yo digo. Y luego a veces dice la mamá, la esposa, no, es que mi mamá me enseñó, no es que mi abuela, ¿sí? Pero ahora en Cristo, ¿yo qué? Es a la manera de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice respecto? Bueno, pues en el día sábado, pues respecto al matrimonio, pero Dios ahora está hablando respecto a mi persona, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios me dice a mí, Irma? ¿Sí? No lo que dice a otra persona, no, a mí. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces estamos escuchando a veces la palabra de Dios? Ay, ¿por qué no vino mi esposito? Ay, ¿por qué no vino mi hija? Especialmente para ella. No, es especialmente para mí. Ni para la amiguita, ni mi compañera, no, sino es para mí. Si la palabra es personal, es directa. ¿Y por qué? ¿Por qué es que compartí acerca de esto? Porque muchas veces vienen las personas
a pedir algún consejo, alguna palabra, algo de dirección, pero quieren hacerlo a su manera, ¿sí? Se le dice, mira, es que la palabra de Dios dice esto, y mira, si tú lo haces, o a veces hasta la persona dice, es que yo estaba en la misma situación, y a mí me resultó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a dar resultado. ¿Sí? La palabra de Dios va a cambiar, va a haber un efecto bueno y positivo en nuestras vidas. ¿Cuándo? Pues cuando la viva. Y hay un versículo que prácticamente la mayoría no lo sabemos, porque es uno de los versículos que aprendimos acerca de los principios prácticos. Dice en Marcos 7:9. Dice que nuestras tradiciones y nuestras costumbres invalidan, anulan el poder de la palabra. Cuando yo me amacho, cuando yo me aferro a decir, es que yo así soy, es que yo lo voy a hacer de esta manera, es que, digo que estoy anulando el poder de la palabra. Estoy anulando lo que la palabra puede hacer, que a lo mejor yo ya me la sé, ya sé la palabra, ya sé la verdad, ya sé la indicación, la instrucción, pero me aferro a vivir de la manera pues que yo estoy acostumbrada o yo quiero, ¿sí? Cuando aquí en el libro de Mateo, capítulo 7, Jesús está, desde del capítulo 5 al capítulo 7, Jesús estuvo enseñando acerca del Sermón del Monte, ¿sí? Estos 3 capítulos habla de ciertas verdades. Así rápidamente, nada más para dar pues algún principio de lo que Dios estaba enseñando. En el capítulo 5, del 1 al 2, a través de las bienaventuranzas, Jesús estaba mostrando la diferencia entre los valores humanos y los valores de Dios. ¿Sí? Los valores humanos son buenos, pero los valores de Dios son mejores. Sí, son excelentes, son reales. Y yo debo de, pues, enfocarme a ir a vivir esos valores. Del versículo 21 al versículo 42, Jesús está enseñando que Dios busca intenciones correctas, así como procedimientos legales. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios no va a ir en contra de la disciplina, de lo que ya se ha establecido. ¿Sí? O sea, no se va a contradecir. Y que Jesús estaba enseñando esta verdad. Del capítulo 43, del versículo 43 al 47, estaba enseñando la verdadera justicia se encuentra únicamente cuando actuamos de acuerdo con la naturaleza de Dios. Sí, o sea, hay una justicia, pero la justicia que Dios busca, la justicia que Dios establece, la justicia que Él habla en su palabra, digo que solamente se vive en la naturaleza de Dios. No hay otra manera, ¿sí? Por eso no es que yo me tenga que ir pareciendo más a Dios, sino yo debo de vivir la vida a través de Cristo. Cristo en mí, no yo en Cristo. Es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque si yo quiero, o sea, siempre va a estar el yo. Va a estar la manera de mi carne en cierta forma, pues como leudando, como juntando, pero cuando permito que
Cristo viva en mí, ¿sí? Y que sea menos de mi carne, porque yo no puedo agradar a Dios en la carne, ¿no? Entonces, te diré que es posible el poder vivir en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces como hijos de Dios, como cristianos, batallamos pues porque lo queremos vivir de esa manera y no a la manera de Dios, ¿sí? En el capítulo 7, Jesús culmina todas las enseñanzas con un ejemplo, y vamos a ir ahí, a Mateo 7:24. Jesús culmina con esto, dice, versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Dice que cualquiera que oye, ¿sí? Alguien que oye, digo, ¿qué? Está hablando de una relación. O sea, a veces mi esposo me habla, digo, ¿por qué? Porque está cerca, porque hay una relación entre él y yo con él. Si mi hijo oye las palabras que yo le estoy hablando, es porque hay una relación de hijo a madre y de madre a hijo. Tiene que haber una relación. Tenemos que oír la palabra. Muchas veces, a veces nos quedamos solamente en el primer paso de poder leer. Y leer y leer por tener un conocimiento. Pero digo que Dios quiere que cuando leamos la palabra, permitamos que Él nos pueda hablar, ¿sí? Porque Dios nos quiere hablar a través de lo que estamos leyendo. Si es un capítulo, si son 2 capítulos, no sé cuántos capítulos tú lees. ¿Por qué? Porque a veces queremos, no sé, leer mucho. Y creo que Dios nos permitió en cierto tiempo, a veces como familia, a leer, no sé, 2 veces la Biblia en el año. Pero a veces Dios nos permite que la leamos más lentamente. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere que podamos aprender a oírlo a Él, que nos habla a través de la palabra, ¿sí? Porque muchas ocasiones leemos y al ratito, si alguien te pregunta, recordaremos o sabremos algo de lo que hemos leído. Y si sabemos, pues es que habla que de 2 constructores, que uno que construyó sobre la arena, sobre la roca, y el otro que pues vinieron ríos y todo. Sí, es solamente una información. Pero esa verdad, ¿qué me dice a mí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que yo viva en ese principio, en esa verdad. Ahorita yo estoy hablando pues de este ejemplo. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando de las palabras que Él estaba diciéndole a sus discípulos. No solamente a los 12, sino todos los que le seguían en ese entonces. No estaban escritas todavía. Jesús la estaba hablando. Ahora nosotros la tenemos escrita, pero tenemos que permitir que Él pueda hablar y yo pueda aprender a escuchar. Y ahí en el mismo versículo dice, y las hace.
O sea, no es que voy a hacer 50 veces la palabra cimientos, 2 cimientos. La hace, es vivirla. Dice, cualquiera que oye esas palabras y las hace. Por eso estoy hablando de este principio, vivir en la palabra. No vivir a mi manera, no vivir en la costumbre que los Valdés o los Vázquez, ahora los Correa, ¿sí? Viven. No, sino es ahora a la manera de Cristo, a la manera, a la forma de su palabra. Entonces, quien oye y vive, o sea, y las hace, Jesús dice que lo compara, ¿digo qué? Con un hombre prudente. O sea, no solamente con un hombre que está construyendo, dice, y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando yo aprendo, cuando el Hijo de Dios aprende a vivir en la palabra, ¿okay? Esa casa, su persona, si esas palabras que Dios está hablando acerca del matrimonio, entonces su matrimonio, si Dios le está hablando acerca del negocio y esa verdad es acerca de un negocio y las hace, digo que su negocio, y así te puedo decir, su trabajo, su familia, la congregación, la nación, ¿sí? La ciudad, si es un presidente, ¿sí? Se escucha la palabra y las hace, digo que esa ciudad está siendo edificada sobre la roca. Primeramente es un hombre prudente, una mujer prudente, y está edificando su casa, su negocio sobre la roca, ¿sí? Y luego, después dice que vienen ríos, vienen tempestades, vienen vientos, pero la casa no cae, ¿sí? Muchas veces viene la persona o meditamos, pero ¿por qué estoy pasando por esta situación? Si yo estoy honrando a Dios, no, si yo voy a la congre, no, pues si yo le honro a través de los diezmos, de las ofrendas, no, pues también oro, estoy ayunando. ¿Por qué? Porque Dios dice que van a venir. Aun cuando tú estés edificando sobre la roca y estás haciendo las palabras de Dios, la oyes y la haces, la vives, las circunstancias adversas van a venir. Pero la gran diferencia, digo que, es que todo eso que venga no va a derribar esa casa, no va a derribar esa persona. No va a derribar ese matrimonio, no va a derribar esa familia, no va a ser derribado ese negocio. Digo, ¿por qué? Pues porque está fundado en la roca. ¿Pasa lo contrario? Digo, ¿por qué? Pues porque no oímos, ¿sí? Y si oímos, no hacemos. Esa es la gran diferencia. Por eso Dios nos está hablando el poder aprender a vivir en la palabra, ¿sí? Cualquier decisión, cualquier cosa, o sea, a veces discutimos, no es que tú dices que eso, a ver, vamos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? O sea, aquí está escrito, y si hay algo que no viene así literal, pues para eso es la oración. Y preguntarle, Señor, ¿qué se debe de hacer en esto? ¿Sí? Pero hay consejos aquí en la palabra de Dios escritos, y me he dado cuenta que cuando yo obedezco la voluntad, que ahorita voy a ir al segundo punto, cuando conozco la voluntad escrita, entonces
Dios me puede llevar a la voluntad a lo mejor desconocida, que no está escrita aquí, porque si así batallamos para leer la Biblia, ahora si se hubiera escrito, a ver, tienes que dar un paso para allá, no, mejor regrésate, no, mira, te agachas, no, pues entonces batallaríamos más para leer la palabra. Dice que muchas cosas no se escribieron, porque no cabrían libros y libros y libros, pero se escribió lo más esencial, pero para eso que a lo mejor no se escribió, Dios dejó la oración, ¿sí? Para que le pudiésemos preguntar al Señor. Así que como familia espiritual, como persona, tenemos que aprender. Esto se aprende. Esto se decide, ¿sí? Esto se decide todos los días el poder ir a la palabra, porque yo no puedo vivir un día sin la dirección de Dios. O sea, ese día no va a tener dirección, no vamos a saber qué hacer y puede ser un caos ese día. Por eso es importante todos los días ir a la palabra. Yo recuerdo que cuando yo empecé a leer la palabra, cuando era una jovencita, y la esposa del pastor me dijo, mira, tú debes de leer la palabra como los pajaritos toman agua. Le digo, ¿cómo? Dice, me toman agua y luego levantan su cabecita para preguntarle a Dios y dejar que se pasar esa palabra y que haga el efecto. Bueno. Y yo recuerdo que nada más, pues tenía 13 años y leía, le digo, Señor, no le entiendo nada, no le entiendo nada, pero voy a seguir leyendo. O sea, no porque no te entienda, pues no voy a dejar de hacerlo. Y te diré que me ha resultado ahora, pues ya de una manera mucho más diferente, ¿sí? No como aquel entonces, nada más hacía, Señor, no le entiendo nada. Y ya después cuando sentía que algo, ahora sí le entiendo. ¿Qué me quieres decir? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Y es de esa manera, es una manera muy, muy infantil, muy sencilla, pero les diré que es muy efectiva. Mire, el otro punto, la otra verdad, el otro principio es aprender a vivir en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es su forma que ha establecido, es su reino. Es como Él dice en su palabra que debo de ser, ¿sí? Que debo de ser como persona, como un individuo, pero también la voluntad de Dios, como debo de ser como esposa, según lo que Dios me vaya enseñando. O sea, Dios no quiere que hagamos todo a la vez, sino es un paso, un principio, una verdad a la vez, ¿sí? ¿Cómo es que se hace el quehacer en la casa, el aseo? Si se quiere hacer todo al mismo tiempo, digo que nos volvemos locas. Primero, la mejor es la cocina, que es la más difícil y la más complicada, y así sucesivamente. Y luego el baño, ya la cocina y baño que estén limpios, ya se ve bien la casa, ¿verdad que sí? Mujeres, digan que sí, no me dejen sola. Sí, y los hombres en su trabajo, pues por lo menos digo que tiene que estar la herramienta toda ahí. Si está toda regada, imagínate ir correr para traer un desarmador, el tiempo que se pierde. No, que no es el desarmador estrella, no, es el desarmador plano, ¿no? Que no es la llave esta, perica, que es la seria. Ay. Digo que, o sea,
tiene que ir de poco a poco. En el reino de Dios también así. Dios me enseñó una verdad. Digo que eso lo tengo que. Dios no dijo todos los días sean el primero, segundo, tercero y cuarto, y todo se haga, todo lo que se va a hacer primero se hace y se hace. No, fue en un orden, en un orden, en un orden. Imagínense si hubiera formado a Adán y a Eva primero y todavía no tenía árboles, todavía no tenía el alimento, no había agua, pues se hubieran muerto. ¿Por qué? Pues porque hay un orden. Y a veces nosotros, bueno, a mí me pasó. A veces uno quiere hacer todo. Ay, Señor, ya quiero ser de esta manera. No, cámbiame acá. No, Señor, digo que Dios no me va a cambiar. Digo que es la palabra, es el poder hacer la voluntad de Dios. Su voluntad es su manera, su forma, es en su tiempo. Y con la intención y la actitud buena, ¿sí? Siempre recuerdo cuando mi esposo les mandaba a mis hijos a hacer alguna cosa, y si no iban a la segunda o la tercera, digo que mi esposo se levantaba y ahí iban mis hijos. Papi, no, mijo, es que, o sea, yo ya te dije, perdóname. No, mi esposo se iba y hacía las cosas. ¿Por qué? Pues porque no era hasta que ellos querían. Dice, necesitaba en ese momento, precisamente no recuerdo si ayer, irnos platicando una experiencia. Un día mi esposo iba con mi hija la mayor y parece que iban a cruzar el segundo anillo y mi esposo vio que venía un tráiler y mi hija ya había dado el paso y él ya no lo vio y nada más le gritó, ¡Nis, córrele! Y dice que corrió, pero como correcaminos. Dice que apenas alcanzó a poner el pie en la otra acera, digo que pasó el tráiler casi con el aire. Y entonces mi hija dice, ay papi, dice, lo bueno que obedeciste a la primera, porque si no, entonces, en ocasiones tenemos que obedecer a la primera y rápido, porque a veces es de vida o muerte. Y toda vez, ¿me pondré los zapatos o llevar esto? Y me viene a la mente cuando Ananías recibió el mensaje y le dijo, ve a tal parte, porque hay un hombre llamado, y nada más escuchó el nombre y se empezó. Pero, Señor, si ese hombre mata, ve, porque es necesario. Digo que Ananías no puso pretexto, porque la voluntad de Dios era que ese hombre iba a padecer y iba a hacer grandes cosas en el reino de Dios, el apóstol Pablo. Entonces, la voluntad, vivir en la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios. En ocasiones nos va a pedir cosas que a lo mejor no vienen aquí escritas. Pero si aprendemos a vivir la voluntad de Dios en lo que ya está escrito, te diré que se nos va a hacer más sencillo obedecerlo en cosas que no vienen aquí, pero te viene la inquietud. Haz esto, llévale este taco a la señora que te maldice. No, pues si me maldice, tú no sabes si ese taco, esa comida, va a doblegar el corazón. ¿Sí? Es la voluntad de Dios, pero a veces uno se opone a hacer aquello. Y vamos a Efesios 5. Y aquí es donde les digo que mi hijo Jairo estaba
ya diciendo cosas allí. 5:15 dice así de esta manera. Dice, mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Tenemos que mirar. No es que, pues estoy mirando. No, mirar es observar, velar, estar alerta. ¿Sí? Tenemos que mirar. En ocasiones, ese día que uno se levanta, el poder orar a Dios, porque tú no sabes qué indicación Dios nos puede dar, porque esa es la voluntad de Dios. Les diré que yo batallé. Yo era muy cuadrada, a lo mejor muchos van a decir, pues sigue siendo. No, es menos. ¿Por qué? O sea, yo era muy programada y les diré que batallaba mucho cuando mi esposo a veces era día de lavar y me decía mi esposo, fíjate que vamos a hacer esto. Ay, no, como que entraba yo en conflicto. Hasta que Dios trató conmigo y cambié muchas cosas de esas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos tener ya el programa, ya lo que vamos a hacer ese día, pero si la voluntad de Dios es cambiarnos el rumbo, digo que hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Así que tenemos que aprender a mirar, a estar alertas, a velar. Pero dice que con diligencia, ¿sí? Pensando, decidiendo, con diligencia, no con la pereza, no con la flojera, que a veces digo que entre más digamos, es que no tengo ganas, digo que no van a venir las ganas por arte de magia. No, si yo aprendo a vivir la palabra. Sí, Señor, la Irma carnal, la Irma en la carne no tiene ganas, pero la Irma en tu espíritu, en tu palabra, sí tiene ganas. Señor, creo en la fortaleza, en la fuerza que tú me das. Y entonces, con diligencia, hacer aquello. Digo que la diligencia me evita ser necia. Me evita hacer necia. Imagínense lo provechoso es ser diligentes, es ser trabajadores, de ser decididos. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando el tiempo digo que no va a regresar. El tiempo no va a regresar, el tiempo lo tenemos que aprovechar. Lo tenemos que aprovechar, pero haciendo la voluntad de Dios. Si es el que hacer, pues hay que hacer, pero si es algo que Dios me está mandando a hacer, hay que hacerlo. Si Dios me dice que lo debo de amar con todo el corazón, yo tengo que poner diligencia, tengo que aprovechar. ¿Por qué? Porque el tiempo de la alabanza de hoy ya no va a regresar. Mañana es otro tiempo. Y el domingo es otro tiempo. ¿Sí? Y si no lo alabé con diligencia, no lo hice en su voluntad, digo ¿qué? No va a haber fruto. No va a haber resultado. ¿Sí? Y aunque al rato yo ayune, digo que no sucede así. Es en cada situación, en cada cosa que estoy viviendo, ¿sí? Versículo 17, y aquí vamos se culmina en cuanto a, dice la voluntad de Dios, dice, por tanto no seáis insensatos, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El ser entendidos, digo que me lleva a conocer la voluntad de Dios. Tengo que ser entendida. ¿Qué es lo que Dios me está hablando?
¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Hace 2 semanas más o menos, Dios nos permitió ir a compartir con un grupo de personas con adicciones. Y yo sentía como muy complicada la situación, pero empecé a orar. Empecé yo a orar y estuvimos orando en la congregación, todo el grupo de oración, y estuvimos orando y orando. Señor, creemos en tú has puesto esto en nuestros corazones y lo vamos a hacer. Estuvo el evento, la reunión, vimos la mano de Dios obrando en las personas. O sea, no recibieron a Cristo, pero estuvieron con una buena actitud, escuchando la palabra, platicando. Al principio sí, salían y entraban, porque pues, así es su vida, inquieta, o sea, con la misma droga. Pero resulta que a los poquitos días, no recuerdo si a los 2, 3 días, nos da la noticia que en la casa donde ellos se juntan y los recibe un señor ya adulto, se quemó. Y que se había quemado varios de los regalos que se les había dado, y se les había regalado cobijas, y que también se les había quemado. Cuando recibí la noticia, vino un pensamiento de mi carne, ¿sí? Vino un pensamiento de mi carne, y empecé pero rápido dije: Señor, no. Eso es lo que puede pensar el pueblo. Eso es lo que puede pensar la gente, los vecinos que vieron, que fueron ahí a la reunión, y ahora lo que les pasó. Pero no. Tu voluntad es que vayamos otra vez a apoyarles, y que vean que aún cuando vino una tragedia, una situación difícil, o sea, el amor de Dios les vuelve a abrazar, ¿sí? Ya eran poquitas las cobijas que habían quedado, y pero hasta les quedó bien, porque yo esas las había escogido yo para lavarlas cuando hubiera algún evento o visitas y todo. Así que iban bien lavadas, bien perfumadas, porque le puse pero bastante suavitel. Y le dije: Señor, yo no sabía que tu voluntad era que esto no fuera para personas que ya fueran cristianas, que a veces van y nos apoyan y se quedan ahí en la casa, sino para esos jóvenes, ¿sí? Y fuimos, se las llevamos a la familia que fue el contacto para hacer ese evento. Y me sorprendió, porque me empezó a contar una historia de un joven que fue y pidió cobija. Dice: es que me corrieron de ahí del trabajo donde pues me estaban dando alojamiento. Dice, y pues me estoy quedando en el monte. Dice: solamente hice un hoyo para poder pues que estuviera un poquito más escondido, y pues nada más un hule, ve que ha estado lloviendo estos días. Dice: pues ahí me he estado quedando, pero escuché que usted está regalando cobijas. Dice: así que tengo otra persona, y aparte del matrimonio, dice, no se les quemó a todas las cobijas, porque en ese cuarto solamente era un matrimonio, pero sí había otros regalos que sí se quemaron. Yo que la voluntad del enemigo es a veces querer derribar, pero la voluntad de Dios va mucho más allá, sí. Pero tenemos que ser entendidos. Dios nos está llamando a ir a la palabra, sí. Aquí la palabra nos habla muchas áreas que debemos de vivir, pero a veces la forma, la manera en la que debemos de hacer las cosas no está escrita aquí. Esa es la voluntad de Dios, a veces desconocida, pero a través de la oración, a través de preguntarle, ¿sí?
A veces en esa área no hemos aprendido a decirle, Señor, o sea, no sé qué hacer, qué decisión, cómo hacerlo. Pero Dios sabe la forma correcta para poder llegar al corazón del hijo, para poder llegar al corazón del esposo, para poder llegar al corazón del vecino, de la vecina. Dios sabe. Y no es tu intuición, no, es el Espíritu Santo que a veces te va guiando. Mira, dile esas palabras, haz esto, regálale aquello, no sé, salúdalo de esta manera. Yo no sé qué es lo que Dios te ha estado diciendo, y a lo mejor tú crees que no es la voluntad de Dios que tú hagas eso. A veces detenemos la conversión, ¿sí? A veces de seres queridos, a veces detenemos cosas. ¿Por qué? Porque dejamos de escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Dejamos de hacer su voluntad. Pero hoy viene Dios a confirmarnos, ¿sí? Hoy viene a hablarnos. Es tan lindo nuestro Dios, nuestro Padre, ¿sí? Que viene y nos dice, vuélvelo a intentar, vuélvelo a hacer. ¿Cuántas veces sientes como que hablas, que dices o que haces algo, que compartes con los niños y sientes como que estás vacío? Digo que síguelo haciendo, pero vea la palabra. Señor, ¿cuál es tu voluntad para tratar a los niños, para tratar a los jóvenes, para tratar a las mujeres, ¿sí? Para tratar a mis hijos, para tratar a mi esposo, para tratar a mi esposa, ¿sí? Es en la vida práctica, en la vida de cada día. Te invito a que te pongas de pie. Y puedes cerrar tus ojos. Y poder dejar que realmente el Espíritu Santo hable. A veces escuchamos al conferencista, al predicador, pero Dios quiere que podamos aprender a escuchar su voz. A través de lo que hablan, podemos escuchar la voz de Dios. Porque no todo es para una sola persona. A veces ciertas cosas es para uno, para otro. Y decirle al Señor, Señor, eso que me estás hablando, estas palabras que me estás hablando, tú quieres que las haga. ¿Qué es complicado? Es complicado para nuestra carne. Pero esa es su palabra, que nuestro espíritu está presto. Y la voluntad de Dios siempre va a ser buena. En estos días una persona le decía a mi esposo, si hago lo que usted me dice, mi matrimonio se va a deshacer, se va a desbaratar. Pues eso es
lo que mi carne piensa. Pero siempre que uno hace la voluntad de Dios, va a ser algo para bien, es para edificar, es para levantar. Así que levantemos nuestras manos y digamos: Señor, me rindo. Me rindo, Señor. Yo no lo puedo hacer, pero tú en mí sí lo puedes hacer. Me rindo a ti. Si a lo mejor he dejado de leer tu palabra y he dejado de escuchar tu voz, por lo tanto también he dejado de hacer tu voluntad. Pero gracias por amarme tanto, Señor, que me vuelves otra vez a hablar, me vuelves otra vez a direccionar. Porque no quieres que vivas, Señor, de una manera insensata, de una manera, Dios mío, de perder el tiempo. No solamente quieres, Señor, que disfrute aquí en esta tierra, sino tú quieres una eternidad, Dios, con tus hijos. Pero aquí en la tierra, Señor, tenemos que aprender a vivir en tu palabra. Aquí en la tierra, Señor, es donde debemos de aprender a vivir en tu voluntad, Señor. Que no me acostumbre, Señor, a hacer lo que a mí me gusta o me agrada, o lo que estoy acostumbrada a hacer, sino, Dios, hacer lo que tú, Cristo, harías y puedes hacer en mi vida. Señor, mira a cada uno de tus hijos. Hoy han venido, Señor. Han venido no solamente a adorarte y a exaltarte, sino han venido, Dios, a poder recibir, a poder, Dios mío, ser direccionados en sus vidas. Que este tiempo, Señor, sea un tiempo, Dios, invertido en lo eterno. Que valga la pena, Señor, y que nada, Dios mío, sea quitado. Lo que hoy, Dios mío, tú les estás, Señor, produciendo en sus corazones. Gracias, gracias, Señor, porque yo sé, Padre, que tú estás obrando en nuestras vidas. Algo, Dios mío, fresco, algo, Dios mío, nuevo, algo, Dios mío, vivo. Dios mío, venido a nuestras vidas, porque tu palabra es vida. Tu palabra, Señor, es poder. Tu palabra, Señor, eres tú mismo, es tu misma presencia, Señor, en nosotros. La vida de tus hijos están en tus manos. Nadie las arrebatará. Y ellos escucharán tu voz y te seguirán. Gracias, Padre. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu.
tu amor. Padre, muchas gracias. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra que transforma nuestras vidas. Gracias, Señor, nos das dirección, nos hablas. Muchas gracias, nos ayudas a entender para poder hacer tu voluntad. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Padre, oramos por la directora Irma. Te damos tantas gracias por su vida. Gracias por su ejemplo. Gracias, Señor. Gracias porque vemos a Cristo en ella. Gracias, Señor. Padre, oramos que tú bendices su vida, que tú bendices su matrimonio, que tú bendices todo lo que ella hace. Dios, que la prosperas en todas las cosas, que la fortaleces, que la llenas de tu unción, de tu poder, de tu gracia, de tu favor, de tu amor. Muchas gracias por su vida. Dios, bendícela donde quiera que ella va y respalda todo lo que tú le hablas y que ella transmite, cada consejo, cada palabra, Dios. Muchas gracias. Nosotros también la bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por ellos, Dios. Gracias por nuestros pastores. Dios, bendícelos igual. Te pedimos tu protección sobre sus vidas, sobre Eliana, Señor, fortalécelos, trae sanidad, vigor y fuerza a sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por cada uno de los que hemos estado aquí, por cada persona que está en su casa viendo la transmisión, Señor. Gracias, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y a ir con bien a nuestras casas. Te agradecemos tanto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues estamos despedidos.